Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los estados financieros presentados por Alibaba Group, el Q1 del 2022. Esta empresa china es un gran holding que posee diversos negocios, luego ya veremos en detalle cuáles son estos negocios y cuáles son rentables, en los cuales el que mayor destaca es el comercio en China, ¿vale? Es una empresa pues que está muy bien posicionada en China, ofrece a través de su portal pues una especie de Amazon pero en China, y por lo tanto es una inversión bastante atractiva desde el punto de vista del inversor, dado que China es un mercado muy potente. Se les ha bloqueado la salida a bolsa de Ant Group, la entidad financiera que posee Alibaba, y por lo tanto la situación es compleja. Dejando de lado que la información que vamos a analizar ahora esté bien o esté mal, nosotros vamos a analizar el reporte que nos ha entregado Alibaba. Por lo tanto, vamos a dar por buena esta información, y ya os advierto que muchas veces la información que analizamos aquí, ya sea en este vídeo o en otros, a veces, por mucho que lo hayan auditado, pueden haber fraudes, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a hacer... no vamos a acusar ni decir nada malo de Alibaba en este sentido, y vamos a dar por bueno los reportes que nos dan. Por un lado, vamos a analizar el reporte del Q1 del 2021, por un lado. Por el otro lado, el reporte más actual, que es el Q1 del 2022, y luego el otro reporte va a tener información sobre el 31 de diciembre del 2021. Vale. Entonces, con estos tres informes enfrente vamos a poder comparar distintos ejercicios, ya que en el mismo reporte de Alibaba, en el que nos interesa, que son los datos más recientes proporcionados por la empresa, no vamos a poder compararlo porque no nos ofrece esta comparativa. Digamos que es una forma de reporte que ellos tienen. Y yo prefiero mucho más la americana, la que la SEC obliga a las empresas de Estados Unidos pues, a proporcionar, porque nos ayuda mucho a comparar los periodos y así ver un poco la evolución. Sin embargo, en este caso no hemos tenido esta facilidad. Y bien, como podéis ver aquí, la empresa actualmente cotiza a unos $109 la acción, tiene una capitalización bursátil de unos 300 billion, unas ventas proyectadas a 2022 de 127 billion, y tiene un PER de 24 veces beneficios, o eso se espera. Ya veremos que en este primer trimestre la cosa no ha ido tan bien. Además, vemos cómo tiene una gran posición de caja y unos beneficios netos proyectados a 2022 bastante atractivos. Ya veremos también si se cumplen o no. Y lo que veníamos diciendo al principio, la empresa se ha visto muy afectada, como muchas otras empresas chinas, y desde octubre de 2020 no ha parado de caer, y de hecho ha llegado a haber momentos de pánico, ha llegado a valer $73 la acción y ahora mismo se encuentra en una fase de rebote. No sé si está saliendo de esta línea de tendencia a la baja, pero la verdad que el índice o la cotización estaba muy sobrevendida, y es normal también ver estos rebotes con fuerza, dado que el precio pues se ha ido muy a la baja, hay mucho pesimismo alrededor. A continuación vemos un detalle de las ventas por segmento. Vemos que China Commerce es la que mayor peso tiene entre los sectores o segmentos en los que se encuentra la compañía. Tiene un peso del 68,77%. Después tiene comercio internacional, que tiene un 7%, consumos y servicios de consumo locales un 5%. Y luego vemos que Cloud también tiene un gran peso, y ya veremos que hay una evolución bastante positiva de este negocio. En este sentido vemos que el total de las ventas son 32.000, y si lo comparamos con el trimestre del año 2021 vemos que las ventas han aumentado. Teníamos anteriormente unos $28.600 y ahora tenemos 32.000, por lo tanto ha habido cierta mejora. Si os fijáis, la empresa en el Q1 del 2021 no da tanto detalle de los negocios en los que participa, pero también hay que decir que algunos de los negocios en los que está ahora, en el 2022, no estaban antes. Por lo tanto, estamos viendo que la empresa al menos está creciendo en otros negocios, y esperemos pues que a largo plazo esto sea beneficioso para la compañía. Ya hemos visto que las ventas en términos generales han aumentado respecto a este periodo, pero si comparamos el cloud computing en este año, facturó unos 2.558 millones, mientras que en este año 2022 ha facturado unos 2.993 millones, por lo tanto hay una mejora de un 13% aproximadamente. Pero si lo comparamos con los datos del 31 de diciembre, nos damos cuenta de que las ventas en este periodo son mucho mayores que en el primer trimestre del año. Por lo tanto, no podemos compararlo, pero vemos como el último trimestre del año suele ser el mejor.
Y si nos fijamos en los beneficios de las operaciones, vemos que la empresa no se encuentra en un muy buen momento. Si tenemos en cuenta que los únicos negocios que tienen beneficios positivos son el comercio de China y el cloud lo ha hecho por primera vez en su historia, creo, vemos que los demás negocios están en negativo y por lo tanto no son rentables. Habrá que ver si esto va evolucionando favorablemente, porque nos encontramos en una situación en la que los negocios que tiene la compañía se están comiendo todo el beneficio que genera este segmento. Ya tened en cuenta que suponían el 68% de las ventas totales. Y además, si comparamos el beneficio de las operaciones totales, vemos que si la comparamos con el 31 de diciembre, la empresa ganó 1.100 millones, por lo tanto, este trimestre, solo de las operaciones, ¿vale? Ha ganado más que a final del año, pese a tener mucha más facturación. Pero si lo comparamos con el 31 de marzo del 2021, vemos que la empresa en este mismo periodo perdió dinero. Y vamos a empezar por la cuenta de resultados del Q1 del 2022 y lo primero de todo que vemos es que las ventas respecto al trimestre del año anterior se han incrementado un 13,5% aproximadamente, por lo tanto dato positivo, pero vemos como el coste de las ventas ha incrementado en una mayor proporción, por lo tanto el margen ha pasado del 33% al 32%. Esto es un dato negativo, pero fijaros que es un poco la dinámica de casi todas las empresas que hemos ido analizando en este Q1 del 2022. La mayoría de las empresas ha reducido su margen bruto. Y bien, la empresa en cuanto a gastos fijos, vemos cómo se ha puesto el cinturón. De hecho, ha reducido mucho la partida de gastos fijos y me explico. Si nos vamos al primer trimestre del año 2021, vemos cómo en cuanto a gastos generales y administrativos gastaba 4.200 millones, mientras que ahora gasta unos 1.169 millones. Ver cuánto ha reducido este gasto, pero vemos que lo único que se mantiene más o menos, incluso se incrementa, son los gastos de las ventas, mientras que en cuanto al gasto de producto y desarrollo de estos gastos, vemos que también se ha reducido respecto a este trimestre. Por lo tanto, estamos viendo que la empresa está intentando entrar en una fase de contención de gastos. Y esta contención de los gastos lo que ha provocado es que la empresa tenga un income from operations positivo. Fijaros en el Q1 del 2021, la empresa tuvo un income from operations negativo de 1.170 millones. Por lo tanto, vemos algo positivo. La empresa se está centrando también en obtener rentabilidad y no solo en crecer. Al final, fijaros lo que pasó en este año. Pasó de 1.170 millones de dólares de beneficio o pérdida de las operaciones a un net income, un beneficio neto de 1.168 millones. No hubo grandes afectaciones, pero fijaros en lo que pasa este año, en el cual nos encontramos que la empresa tiene unos otros gastos de intereses y inversiones. En este caso ha habido una variación de los marketable securities, lo que ha perjudicado a la compañía ya que tenía inversiones financieras, ya sea a corto o largo plazo. Luego veremos bien en el balance qué es lo que ha sucedido. Y esto ha provocado que la empresa entre en pérdidas. Algo que quería comentar antes de continuar es que a 31 de diciembre del 2021, es decir, hace 3 meses al periodo que estamos analizando, la empresa pues hizo un impairment de goodwill, algo que también comentamos mucho en el canal. Cuando una compañía pues adquiere otra empresa, se genera un fondo de comercio y cuando no puede justificar el hecho de haber pagado un sobreprecio, pues tiene que deteriorarlo. En este caso vemos que este año ya no lo ha hecho, de hecho vemos un impairment nulo. Y ya para finalizar esta cuenta de resultados, vemos que la empresa tiene unas pérdidas de 2.562 millones de dólares, lo que significa un 7,95% sobre ventas en negativo, mientras que durante el año, durante el periodo 2022, vemos que la empresa tiene una rentabilidad del 7,26%. Por lo tanto, vemos que si el beneficio neto total del año, ¿vale? Year ended, pues nos encontramos con que este último trimestre en el que estamos analizando está afectando negativamente el resultado final. Por otro lado, que he visto muchos otros youtubers que lo comentan y aquí lo podemos valorar, es que durante este trimestre no ha habido dilución, por lo tanto algo positivo. Veníamos viendo en otros ejercicios los cuales la empresa iba emitiendo acciones y acababa diluyendo al accionista. Mayormente esta emisión de acciones eran por stock-based compensation. Y bueno, este es el estado de flujos de efectivo de Alibaba. Ya podéis observar que no hay mucho detalle, por lo tanto no vamos a poder obtener mucha información de qué es lo que ha hecho, pero con lo que hay vamos a intentar apañarnos. Vemos que la actividad no ha generado efectivo este trimestre. Ha perdido, fruto de la actividad, unos 1.111 millones de dólares. Además, ha invertido unos 13.764 millones de dólares y ha devuelto a financieras, por actividad de financiación, unos 1.675 millones de dólares, lo que ha provocado una salida total de caja de unos 16.693 millones de dólares, lo que ha hecho que a final del periodo la empresa tenga unos 35.864 millones de dólares. Ya vemos que en términos generales vemos
que sale mucha caja, ¿vale? Ha salido mucho dinero este trimestre. Y bueno, no podemos ver muy bien qué es lo que ha hecho. Luego veremos en el balance y podremos sacar un poquito unas conclusiones más aproximadas. Según dicen, han recomprado acciones. Eso es lo que ha evitado que haya dilución. Y han invertido aproximadamente unos 2.000 millones de dólares, si no me equivoco. Y bueno, ya podemos ver que este pues se asemeja un poco, ¿vale? El flujo de financiación de esta salida. Una cosa que me llama la atención es que la empresa ha perdido 5.000 millones de dólares fruto de las marketable securities, es decir, inversiones financieras a corto o a largo plazo, luego lo veremos bien en el balance, y sin embargo ha invertido unos 13.000 millones y ya os lo avanzo que la mayoría de estas inversiones se trata de inversiones financieras. Fijaros en el aspecto que tenía este estado de flujos de efectivo en el 31 de marzo del 2021. Vemos que la actividad en ese momento generaba efectivo. Hubo bastantes inversiones, unas inversiones superiores a los flujos de actividad, pero sin embargo la empresa se financiaba. En este caso no voy a entrar a valorar cómo se financió, si con emisión de acciones o con préstamos, pero el caso es que la empresa tuvo un mejor control de la caja. Seguramente ha visto oportunidades de negocio muy interesantes en cuanto a inversiones financieras y lo está aprovechando. Y ya por último, a 31 de diciembre, y dejaremos los estados de flujos de efectivo, es que la empresa generó unos 12.611 millones de dólares fruto de su actividad, invirtió unos 5.300 millones y devolvió a financieras o accionistas unos 2.934 millones. Por lo tanto, estamos viendo que si comparamos este ejercicio del año 2022, este es el único año en el cual no ha generado dinero a través de su actividad, por lo tanto yo lo valoro muy negativamente. Y ya nos encontramos en el balance de situación de Alibaba. Fijaros que ellos nos lo comparan con el 31 de marzo del 2021, pero a mí en realidad me gustaría compararlo con el 31 de diciembre del 2021, porque es el periodo anterior y entonces yo podré ver un poco el origen y el destino de los fondos. En cuanto a la caja, vemos que sí que ha disminuido, actualmente está en 29.959 millones, y antes la teníamos en una posición de 45.996 millones de dólares. Vemos que el activo corriente no ha variado mucho respecto al trimestre anterior y por lo tanto vemos que esto es interesante. La compañía tiene una gran posición de liquidez. Fijaros, tiene 29.956 millones de dólares en cash y inversiones en corto plazo de 40.464 millones, que es un 15,12% del balance. Si comparamos este dato que tenemos aquí con al inicio del periodo, vemos que realmente pues sí ha habido un incremento de las inversiones, por lo tanto la mayoría del flujo de inversiones que hemos visto en el flujo de efectivo es que es dinero que se ha empleado a inversiones a corto plazo. Por lo tanto, en el mejor escenario la empresa no va a perder dinero y entonces veríamos cómo se podría convertir de nuevo en cash fácilmente, porque son inversiones a corto plazo. Al final tenemos que el activo corriente es un 37,66% del activo total. La empresa tiene un fondo de maniobra positivo si lo comparamos con el pasivo corriente de 60.540 millones de dólares y por lo tanto la empresa va a poder hacer frente a los vencimientos que tiene a corto plazo. Bien, si continuamos adelante, quisiera comentar así rápidamente pues la gran posición de inversiones que tiene la compañía en otros negocios. Para empezar, ya hemos dicho que la empresa tiene unos 29.900 millones de dólares en efectivo. Además, tiene 40.464 millones en inversiones a corto plazo. Por lo tanto, tiene una gran posición de liquidez, pero además nos encontramos que la empresa tiene inversiones en patrimonio en otras entidades de 35.000 millones y luego tiene unas inversiones pues contabilizadas a través del método de equidad de unos 34.648 millones de dólares. Por lo tanto es una empresa muy inversora, compra activamente otras compañías. Y luego quisiera comentar pues una anécdota. Una vez leí una antítesis de Alibaba, es decir, que va en contra de Alibaba, y decía que abultaba sus beneficios y capitalizaba la empresa a raíz de comprar inversiones de este tipo. Es decir, imaginaros un poco la mecánica de la tesis y a lo que venía a referirse. Es que la empresa Alibaba, según ellos, decían que compraba equity de otras empresas, ¿vale? Compraba 500 millones y al cabo de 6 meses o un año volvía a comprar, pero ya no lo hacía por 500 millones, sino lo hacía por 1.000 millones. ¿Qué pasa? Que la posición inicial que tenían, al ver un valor comparable, que es la nueva inversión que ha realizado la misma empresa, pues lo actualizaba y esto le generaba unos beneficios, lo que acababa voltando el patrimonio neto. Ya veis que hay muchas triquiñuelas que yo no sé si es verdad o mentira, sí que hay sospechas y la verdad que es algo que hacía muy a menudo, pero también es normal que una empresa, si ve que un negocio
es bueno, tiene proyección y es interesante, compre una participación y a medida que vaya viendo y obteniendo más información y que vea que sí, que le gusta y que lo quiere, pues vaya adquiriendo más participaciones. Con lo que he dicho ya podéis ver que la empresa pues es una empresa compradora y tiene una gran posición de caja, por lo tanto puede ser que le interese seguir comprando. Esta caja pues la ha obtenido mayormente saliendo a bolsa y vemos que invierte activamente en equity, otras inversiones, también tiene contabilizadas por el método de equidad inversiones en capital que tiene, o sea, tiene representación importante, pero no la suficiente como para consolidarla en este balance, es decir, que los activos de estas compañías adquiridas figuren aquí. Y además vemos otro dato o indicio de que la empresa es compradora y es este gran goodwill de aquí, que es un 15% del balance total. Por lo tanto, ¿qué tienen estas inversiones? Pues por un lado, short investments, que son las que le han reportado pérdidas en la cuenta de resultados Alibaba, pues ya lo habéis visto, si hay un deterioro, se tendrá que contabilizar y esto va a provocar la pérdida que sea, pero va a perder valor, entonces va contra patrimonio neto y lo va a acabar perjudicando. Por un lado, tenemos luego los equity securities and other investments, que también son inversiones, pero más a largo plazo, no son consideradas inversiones a corto plazo, digamos, especulativas o temporales para la empresa. Entonces vemos que si estas inversiones salen mal, también podrían ir contra patrimonio neto. En el caso de que las inversiones por el método de equidad también saliesen mal, irían contra patrimonio, aunque por este lado podríamos estar un poquito tranquilos porque ya hemos visto que nos han reportado un beneficio de 500 millones en el primer trimestre, por lo tanto parece ser que van bien. Y luego tenemos el goodwill, que si se hacen impairments, pues acaban deteriorando el resultado y también van contra patrimonio neto. Todas estas partidas de aquí son las que están comprometiendo nuestro patrimonio neto y por lo tanto son las que en un hipotético escenario negativo podrían perjudicar a la empresa y ponerla en situación de quiebra técnica. Ya sabéis que esto lo hacemos pensando en un futuro hipotético y que realmente no tiene que ser así, pero siempre intentamos ver los frentes en los que la empresa se puede ver en cualquier momento. Por un lado, el año a principios... Por un lado, a final del año vimos como 5.000 millones afectaron al resultado de la compañía por el impairment. Este trimestre hemos visto como 5.000 millones se han afectado al resultado por el deterioro de las inversiones a corto plazo. Y en cuanto al pasivo, vemos que la empresa, pues yo siempre me fijo en la deuda financiera, vemos que a corto plazo tiene unos 1.395 millones de dólares de deuda financiera y luego tiene deudas financieras de 6.000 millones, deuda no vinculada a los activos de la compañía, que son estos de aquí, de planta, propiedad y equipo, de unos 14.869 millones de dólares. Por lo tanto, la empresa sí que tiene deuda, pero tiene tanta caja que la posición de deuda neta es negativa. Por lo tanto, la empresa en este aspecto no se va a ver afectada. Y vemos ahora el patrimonio neto, la verdad que está bastante bien detallado y vamos a ir analizando partida por partida. Por lo pronto vemos que el patrimonio neto es un 55,93% del activo total, por lo tanto es una empresa que está bastante capitalizada. Vemos que la empresa tiene intereses no minoritarios, es decir, non-controlling interest, de un 11,57% del patrimonio neto y por lo tanto es un tanto por ciento bastante elevado. Entonces lo que estamos viendo es que, si no me equivoco, el 7-8% del activo total pues no está controlado por los accionistas de Alibaba. Bien, vamos a resumir un poco qué es lo que hemos visto de la compañía. Vemos una empresa que tiene una facturación bastante elevada, ¿vale? Pero tiene mucha dependencia de un segmento, que es el comercio en China. Esto no está mal, pero se espera, o al menos considero que es importante, que la empresa obtenga más ventas y beneficios, como ahora veremos, de otros segmentos. Porque actualmente vemos como la empresa pues tiene pérdidas en la mayoría de sus negocios. Vemos como Cloud por primera vez está en positivo y esperemos que siga esta senda. Y sin embargo el China Commerce es básicamente pues el pilar de la compañía. La empresa pues ha aumentado sus ventas, ha disminuido su margen, pero ha contenido los gastos, lo que ha provocado que la empresa tenga un income from operations positivo, cosa que el trimestre del año anterior no lo tenía. Ya como podéis ver, este es el estado de flujos de efectivo que nos presentan. A mí personalmente no me gusta, no me genera confianza. Hay muy poco detalle, es una empresa de 300 billones de capitalización. Este sistema ya lo hemos visto en algunas empresas españolas, ya lo he criticado, porque a mí realmente lo que me gusta es ver el detalle y ver cómo se ha gestionado.
Y bueno, con lo que tenemos vemos algo negativo, que es que los negocios, las operaciones de la actividad de la empresa, pues no han generado efectivo en este trimestre. La empresa ha perdido 1.000 millones por este concepto. Además, vemos que ha invertido fuertemente. La mayoría de las inversiones han ido a inversiones a corto plazo y vemos que la empresa pues ha recomprado acciones. Vemos una empresa con una gran posición de liquidez, esto es súper interesante. Vemos que pese a perder 5.000 millones, pues invierte fuertemente en short-term investments. Vemos que muchas de las partidas que tiene la empresa en balance son inversiones y además vemos como la empresa tiene un goodwill bastante elevado, que si lo comparamos con el patrimonio neto, pues no se ve muy comprometido, pero a tener en cuenta que el patrimonio neto está comprometido por muchas partidas, ¿vale? Ya hemos visto como a principios, ya hemos visto como el año anterior hizo un impairment de 5.000 millones y este primer trimestre del 2022 ha perdido 5.000 millones por inversiones a corto plazo. En cuanto a deuda financiera, vemos que la empresa tiene, pero que es insignificante en comparación con la caja que tiene. Si quisiera la podría liquidar ahora mismo. Lo interesante de tener tanta caja es que se puede apalancar para comprar otras empresas y eso es lo que viene haciendo. De hecho, Alibaba es un holding y yo creo que lo que pretende es tener pues muchas inversiones estratégicas y en buenos negocios y a raíz de eso pues generar propios negocios. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle al like, suscribiros y hasta pronto.